La prueba en el Código Orgánico General de Procesos, en el COIP y en el juicio político. Enfoque jurídico del video. En este consultorio jurídico vamos a difundir en forma permanente trabajos de estudiantes y profesionales de derecho que se publican en la revista judicial del diario La Hora. En esta oportunidad analizamos las diligencias preparatorias en los procesos judiciales en el sistema oral a través del COGEP y del COIP, y la prueba en materia civil y penal, a diferencia de la prueba o manejo de la información en los juicios políticos en nuestra Asamblea Nacional, que no legisla ni fiscaliza, adjuntando el criterio del Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Dr. Pozo, ¿cuál es la conceptualización del término prueba? Para algunos juristas reconocidos a nivel internacional, la prueba se traduce en la necesidad ineludible de demostración, de verificación o investigación de la verdad de aquello que se ha afirmado en el proceso, lo que nos conlleva a delimitar la trascendencia de la prueba en todo proceso, sea este en vía administrativa o jurisdiccional. Por ende, esta actividad procesal encaminada a la demostración de un hecho o de un acto o de su inexistencia es necesaria que la estudiemos haciendo un parangón con lo delimitado en el Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 158 determina que la prueba tiene la finalidad de llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. ¿Qué requisitos son necesarios para la admisibilidad, conducencia y necesidad de la prueba en sede jurisdiccional? Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará con lealtad y veracidad, en donde la o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil, declarando además la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley, ya sea cuando carece de eficacia probatoria o es obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Y de igual forma será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir, ya que, como todos sabemos, las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, teniendo la posibilidad de oponerse de manera fundamentada y contradecirla, dejando en claro que las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba impertinente, inútil o inconducente, y de igual forma serán objetables los actos intimidatorios o irrespetuosos contra las partes, testigos, peritos o cualquiera de los presentes. Esto sucedía en la actuación de varios colegas del derecho que diluían el proceso cuando el sistema era totalmente escrito. Es por ello que la resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador superior ordenará la práctica de la prueba siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente. ¿Se deben probarse todos los hechos alegados por las partes o salvo los que no lo requieran? Se deben probar los siguientes hechos, entre otros. 1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención, por los que se determinen en la audiencia preliminar. 2. Los hechos imposibles de negarlos. 3. Los hechos notorios o públicamente evidentes. Y 4. Los hechos que la ley presume de derecho. ¿Cómo actuar cuando se trate de documentos probatorios de extranjeros?
En el caso de que la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o disienta de ella, presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y vigencia de la ley, y a falta de agente diplomático, la parte podrá solicitar a la o al juzgador que requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía diplomática la autenticidad y vigencia de la ley. Además, que para la práctica de las declaraciones de parte o declaraciones de testigos en el extranjero, se notificará a los funcionarios consulares del Ecuador del lugar para que las reciban a través de medios telemáticos, o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del país con la que han de practicarse las diligencias. ¿La prueba de mala fe o con deslealtad procesal es sancionado? Se debe destacar que cuando existan alegaciones de falsedad y se decida en contra de quien la propuso, la o el juzgador sancionará la mala fe y deslealtad procesal. De igual forma, esta sanción se aplicará a la parte que presentó la prueba cuando en el proceso se ha justificado la falsedad. ¿Qué constituye la presunción judicial en torno a la prueba? Una presunción judicial es donde se reflejan todos los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de la prueba y que además sean graves, precisos y concordantes, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen univocadamente a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias expuestos por las partes con respecto a los puntos controvertidos. Por lo tanto, la o el juzgador puede resolver la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la presunción judicial. Finalmente, se determina que la o el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que se hayan servido para justificar su decisión. ¿A quién corresponde la carga y utilización de la prueba? Según nuestro Código Orgánico General de Procesos, la carga de la prueba, como regla general, opera de acuerdo a la materia. Antes de la reforma al COIF y al COGEB, era común escuchar que la carga de la prueba recaía sobre quien afirmaba un hecho y no sobre quien lo negaba. Hoy se sostiene que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para convencer o vencer un litigio. Es por ello que la carga de la prueba, según el Código Orgánico General de Procesos, es obligación de la parte actora el probar los hechos que se ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación, por lo que la parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple y absolutamente negativa, pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. ¿Cuál es el rol del juzgador en materia de prueba? Será el de ordenar a las partes que pongan con anticipación suficiente a disposición de la contraparte la prueba que esté o deba estar en su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. En materia de familia, la prueba de los ingresos o del obligatorio por alimentos recaerá en la o en el demandado conforme con lo dispuesto en la ley sobre el cálculo de la pensión alimenticia mínima. B. En materia ambiental, la carga de la prueba sobre la existencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad
o la o el demandado ejerciendo su derecho de contradicción, exceptuándose los casos en los que la ley expresamente prohíbe este uso procesal. ¿Qué debemos entender por prueba testimonial según el COGEP? La prueba testimonial es la declaración que rinde una de las partes a un tercero, misma que se practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las declaraciones anticipadas que se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte. Doctor Pozo, ¿cuáles son las características esenciales de la prueba testimonial? Primero, obligación del declarante. El declarante deberá contestar a las preguntas que se le formulen, pero podrá negarse a responder cualquier pregunta en los siguientes casos. 1. Cuando la pregunta pueda acarrearle responsabilidad penal personal a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia. 2. Cuando la pregunta viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley. Segundo, prohibición de comunicación entre declarantes. Mientras esperan ser llamados a rendir su testimonio, las o los declarantes no podrán comunicarse entre sí. En el transcurso de la audiencia no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Tercero, declaración falsa. Cuando la declaración sea evidentemente falsa, la o el juzgador suspenderá la práctica del testimonio y ordenará que se remitan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado. Cuarto, objeciones a los testimonios. Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones. Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro de su área de experiencia o experticia. Podrán objetarse las respuestas de las o de los declarantes que van más allá y no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas. Una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándolo o negándola. ¿Qué tipos de prueba testimonial debe practicarse? El juramento decisorio, la declaración anticipada, la declaración de parte, la declaración de personas con discapacidad auditiva, entre otros. ¿Cómo opera la prueba documental en lo público? Primero, que no estén defectuosos ni diminutos. Segundo, que no estén alterados en una parte esencial de modo que pueda arguirse falsedad. Tercero, que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que con tales documentos se intenta probar. ¿Cuáles son las características esenciales de la prueba documental? Primero, indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible. En consecuencia, no se podría aceptar en una parte y rechazar en otra. Segundo, documentos en idioma distinto al castellano. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un intérprete y cuenten con la validación conforme a lo dispuesto en la ley. Tercero, falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado presentado por la contraparte deberá resolverse en la audiencia de juicio.
Cuarto, documentos digitales. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos serán considerados originales para todos los efectos legales, por lo que las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. ¿Cuáles son las solemnidades legales que hacen prueba en los documentos públicos? El documento público es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado a un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmada electrónicamente. ¿Cuándo constituye prueba plena los documentos públicos? Los efectos de los documentos públicos agregados al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. Doctor, ¿cómo opera la prueba con el documento privado? Es el que ha sido realizado por personas particulares sin la intervención de funcionario público alguno, o con estos en asuntos que no son de su empleo. ¿Cómo opera el reconocimiento de documentos privados? La parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuya la autoría. ¿Cómo opera o para qué sirve la prueba pericial? La noción de prueba pericial se trata de aquella que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso en cuestión, informándole sus conclusiones al juez. Es decir, dentro de la prueba pericial es necesario delimitar que el perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia específica. La o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos. ¿Cómo opera la inspección judicial? La o el juzgador, cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho o materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte examinar directamente a lugares, cosas o documentos. Es decir, la inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos objeto de la inspección o el reconocimiento, y adicionalmente se expresará la pretensión de que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. ¿Cuáles son las particularidades de la inspección judicial? En el día y hora señalados, la o el juzgador y las partes concurrirán al lugar de la inspección o del reconocimiento. Inmediatamente después de instalada la diligencia, la o el juzgador concederá la palabra a la parte que solicitó la prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o el juzgador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas o documentos materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado. Segundo, la colaboración necesaria. Quienes deben intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por la o el juzgador están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia.
En caso de no hacerlo, la o el juzgador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública. ¿Existen diferencias entre la prueba en el juicio político en el Ecuador con la prueba del COIP y del COGEP? El juicio político en el Ecuador tiene mucho de político y muy poco de juicio. Y el manejo de la información es diferente a la evacuación de la prueba en sede judicial que disponen el COIP y el COGEP. Lo que quiero decir es que la legislatura no reemplaza a los órganos jurisdiccionales encargados de sustanciar y determinar la responsabilidad de las personas, sean estos funcionarios públicos o no, en los órdenes penal, civil, fiscal, laboral o de cualquier otro carácter, lo que además corresponde a una garantía judicial o del debido proceso. En la práctica legislativa, el ejercicio de la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, se apartan en mucho de aplicar las reglas del debido proceso, las que deberían ser observadas en razón de que el funcionario sometido puede eventualmente ser sujeto de responsabilidad política. Me explico. La Asamblea Nacional actual dista mucho de ser un órgano imparcial, pues sus miembros no solo que no están jurídicamente obligados a actuar como juzgadores, sino que incluso estarían o están compelidos a votar en contra de su convicción personal en esta clase de casos, si el partido o movimiento al que pertenecen resuelve declarar como trascendental una resolución de forma previa. El desacato de esta resolución podrá resultar en la expulsión del asambleísta, conllevando además a su pérdida de esa calidad de conformidad con el Código de Ética de la Legislatura, en concordancia con el artículo 118, numeral 9 de la Constitución de Montecristi, que establece las funciones de la Asamblea de fiscalizar, del artículo 129 sobre el enjuiciamiento político del presidente o presidenta y de la vicepresidenta y vicepresidente, señalando los delitos el artículo 130 que prevé en los casos de destitución y en concordancia además con el 131 que habla sobre el procedimiento y los votos requeridos tanto para proceder a la censura como para proceder a la destitución. En todos los casos, la bancada parlamentaria a la hora de votar en favor o en contra de la censura de un asambleísta u otro funcionario público sujeto a fiscalización, desaparece la imparcialidad y priva los intereses corporativos y la politiquería. Y aún más, quien propone la moción se torna en juez y parte y casi siempre prima la dogmática ideología política antes que el debido proceso probatorio, desnaturalizando los procesos fiscalizadores de los juicios políticos en el Ecuador. ¿La Fiscalía requiere o no requiere informe previo de Contraloría para investigar peculado o el enriquecimiento ilícito? Los fiscales ahora podrán investigar casos de peculado y enriquecimiento ilícito sin informe previo de la Contraloría. Me explico. La Corte Constitucional actual, con 9 votos a favor, declaró la inconstitucionalidad del artículo 281 del Código Integral Penal COIP, numeral 3, inciso final, que exige un informe previo de la Contraloría General del Estado para que la Fiscalía inicie una acción penal por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito. Este artículo era una alcahuetería para tapar a los corruptos de cuello blanco que aún están en el poder o prófugos. Para efectos de la sentencia, la Corte Constitucional aclara que la Fiscalía podría reaperturar cientos de casos
en etapa de indagación previa y fueron archivados o desestimados por no contar con el informe previo de Contraloría. Si aparecieren nuevos elementos en cualquier momento, según el artículo 586 del COIP. Gracias, ecuatorianos. Nuevos trabajos. Dr. Manuel Pozo Zumárraga, investigador en Política Pública y Seguridad Social. Análisis demográfico del Seguro Social. La terapia inducida del IES. El FMI y el desempleo en el Ecuador. El tren de la vida. La crisis del sistema carcelario en Ecuador. Los estados de excepción y la minería ilegal en Buenos Aires, Ecuador. La legislación artesanal. El éxodo venezolano. El sumario administrativo. La nueva ley del adulto mayor. Denuncias a derechos humanos. La nueva consulta popular propuesta por el Dr. Julio César Trujillo. La prueba en el Código Orgánico General de Procesos, en el COIP y en el juicio político. Atención previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes, calle 2 de marzo 1133 y Sucre. Y en Quito, Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta de martes a jueves. Más información en redes sociales y a los teléfonos 06-2906-684 Atuntaqui y 099-2932-798 o al 099-5063-709 en Quito. Correo electrónico drpozo@yahoo.com.